Bueno, esto es absolutamente histórico. Lo que está ocurriendo hoy domingo no podíamos dejarlo pasar y es evidente que el mercado reacciona ante lo que todo el mundo estaba esperando, ese acuerdo China-Estados Unidos que está, bueno, no vamos a decir al 100% porque ahora mismo están en negociaciones internas, tanto Estados Unidos como China, para ver si ese acuerdo finalmente sale adelante, pero todo apunta a que ese acuerdo ya es definitivo y mucha atención en este vídeo porque te voy a explicar cosas que seguramente no tengas en cuenta sobre lo que puede pasar tras ese acuerdo, porque ese acuerdo es el inicio de algo mayor que puede venir en el mercado y que eso del ciclo, del final del ciclo todavía, ya sabéis que venimos trabajando mucho en ello, todavía podría estar lejos de que ocurra. Antes de ir con el vídeo, antes de absolutamente todo, ya sabéis que es importante que veas el vídeo hasta el final, porque hasta el último momento te voy a contar cosas que te van a interesar, pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir informado absolutamente de todo, puedes suscribirte a este canal y activar esa campanita para que YouTube te notifique en todo momento. También comentarte muy rápidamente que si este vídeo te gusta, ese botón de like se agradece muchísimo porque estamos hoy domingo aquí grabando y trayendo toda la información para que, por supuesto, estés informado. Si tienes criptos, tengas lo que tengas, si son activos de riesgo, este tipo de vídeos te interesan y la información de última hora la vas a tener, por supuesto, aquí en este canal. Bitcoin superando $113.000 hoy domingo después de haber tenido un sábado bastante calmado, un sábado bastante tranquilo. Ya trabajamos en el directo del viernes en la apertura de Wall Street. Esta era la operativa que teníamos para el viernes. La zona de entrada estaba en esa zona de los 109.700, estábamos en torno a esta zona, 111.300. Estamos esperando que caiga esta zona para poder ver ese rebote que finalmente se produjo de la mejor manera. ¿Y de qué manera se está haciendo? Bueno, de momento 113.200 al momento de grabar este vídeo. Sin duda, la situación de Bitcoin ahora mismo es idónea. Si bien es cierto, si nos vamos a temporalidades un poquito más altas, ya podemos observar cómo esa EMA de 25 comienza a quebrarse en Bitcoin. Esa EMA que ya estamos observando que funciona muy bien como soporte y resistencia, dependiendo de, bueno, de la manera en la que lleguemos hacia ella. Pero entendamos también que estamos ya un poquito sobrecomprados en gráfica diaria y también en gráfica de 4 horas. Por tanto, no podemos tampoco volvernos locos. Cuidado. Pero sí es evidente que la noticia es fantástica, es fabulosa la que tenemos, y es que durante la jornada del sábado ya estábamos viendo esto, ya estábamos viendo que podría ser inminente ese acuerdo entre China y Estados Unidos, donde nos comentaban esa información de última hora, diferentes fuentes, que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se califican de constructivas ante el acercamiento de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. El secretario del Tesoro Scott Bessent describió las recientes discusiones entre Estados Unidos y China como constructivas, allanando el camino para una posible reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, según Wall Street Journal. La próxima semana se va a reunir tanto Trump con Xi Jinping en Corea del Sur, y cuando eso ocurra lo normal sería que llegasen con ese acuerdo ya finiquitado. Y es que la información de última hora del día de hoy, que hace escasos minutos se ha ido publicando y hace poquísimo tiempo que ha finalizado esa reunión de domingo entre Scott Bessent y su homólogo chino, comentaban que la última hora es que China y Estados Unidos han alcanzado ese acuerdo histórico sobre comercio, donde han tratado temas importantes de control de exportaciones, suspensión de aranceles y medidas sobre fentanilo y alguna información más que no se ha dado pública. Ambas potencias inician aprobación interna. Este acuerdo, que en principio es satisfactorio, es un acuerdo bueno que se va a llevar hacia adelante, ahora mismo están discutiendo órganos internos, tanto chinos como estadounidenses, y es evidente que todavía no tenemos la oficialidad total, pero sí ese acuerdo parece que está cerrado en este momento. Tenemos declaraciones también de Scott Bessent que vamos a ver enseguida en este vídeo, pero mientras eso ocurre, o mientras esta noticia ocurría, Bitcoin superaba esos $113.000 hoy domingo, alcanzando incluso, vamos a verlo un poquito mejor, alcanzando incluso la zona de los 113.470 aproximadamente, cotizando en esta mañana, llegó a cotizar en la zona de los 111.300 y subiendo más de $2.000 hoy domingo, sabiendo también que tenemos que saber lo que se va a quedar un gap en los futuros del CME que no podemos tampoco despreciar, porque ahora mismo Bitcoin el viernes tenemos confirmación de que cerró en zonas en torno a $111.000. Por tanto, cuidado a estas horas
próximas de domingo y previas a la apertura del mercado de futuros, porque podríamos tener retrocesos a cerrar ese gap, ¿vale? La noticia es buenísima, noticia para seguir creciendo, pero es evidente que hay que mantener la calma en todo momento, sobre todo porque estamos en un punto en domingo, que es evidente que nos suele dejar retrocesos cuando tenemos ese gap para ir a cerrarlo, como ha ocurrido en tantísimas ocasiones. En los últimos minutos, como vengo comentando, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, comentaba que China está lista para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos después de 2 días de negociaciones. Bessent dice que el acuerdo eliminará el arancel del 100% del presidente Trump, que entrará en vigor el 1 de noviembre. Pongámonos en situación ahora mismo, ¿vale? Hace, si no me equivoco, dos viernes, si no me equivoco, ocurría ese viernes negro, ese viernes donde caía absolutamente todo y veíamos que el crash de las criptos se estaba dando y teóricamente, era porque Donald Trump había anunciado un arancel del 100% a China, en este caso, por diferentes motivos, sobre todo por tema tierras raras, algo importante, un material muy importante para los Estados Unidos, sobre todo para esos materiales electrónicos, y donde el 60% de las tierras raras está, en este caso, en poder de China. China es el mayor exportador a nivel mundial de tierras raras y es evidente que a Estados Unidos esto no le gusta absolutamente nada. En esa guerra comercial donde comenzaba ese pulso, o seguía con ese pulso Donald Trump en los Estados Unidos, hacía que el mercado tumbase de una manera tremenda. Hoy ya tenemos finalización de ese problema, o al menos todo apunta a ello, y es obvio que el lunes podríamos tener grandes recuperaciones del mercado y mucha atención a la bolsa, mucha atención a la apertura del S&P 500, porque podría ir a buscar ya no máximos históricos, sino a empujar con muchísima fuerza. Tenemos más información relevante. Ojo, porque podríamos estar ahora mismo en uno de los suelos de mercado para seguir creciendo y seguir expandiendo el mercado alcista cripto. Mucha atención a la información que te voy a explicar en este momento, pero antes de ir con ella muy rápidamente, te comento que tenemos abierto el grupo de señales. En este caso, el grupo gratuito de señales. Pueden acceder de la manera cuando ustedes quieran y de una manera totalmente gratuita. Recuerden que, bueno, esta es nuestra operativa de este mes. De momento llevamos 19 operaciones, 13 ganadoras y 6 stop loss. En los últimos días, lunes, martes, miércoles y jueves, lanzamos una operativa diaria. Todas fueron buenas, fueron perfectas la semana que hemos terminado en este momento. Y este lunes vamos a iniciar nuevamente operativa. Si quieres estar dentro, tan solo en primera línea de la descripción tendrás el acceso al grupo de señales, este formulario de Google donde tan solo tienes que registrarte en BingX, fondear la cuenta y rellenar los campos que tenéis aquí para darle a enviar, y posteriormente el equipo de Profit se pondrá en contacto con vosotros para añadiros al grupo cuando revisen la solicitud. Pueden pasar unas horas, pero se pondrá en contacto con vosotros tarde o temprano. Comentaros que si no podéis utilizar BingX por situación geográfica, tenéis el link de Bitunix, un exchange sin KIC que funciona de la misma manera y que también tendréis que fondear para rellenar los campos y así darle a enviar y que el equipo de Profit Lab se ponga en contacto con vosotros. Si ya tenéis cuenta con BingX, lo que tendríais que hacer en este caso sería abrir una cuenta nueva con este enlace, con otro email, y cuando abráis la cuenta nueva le dais a pasar el KIC, le decís que ya tenéis cuenta y por tanto hacéis el traspaso de KIC. Simplemente de esa manera podréis acceder al grupo de señales, como digo, totalmente gratis para vosotros, donde tenéis toda la operativa exclusiva que vamos lanzando, tanto por mi parte como por parte del equipo de Profit Lab. Vámonos a ver más información, porque ojo al balance de la Fed, ojo porque esto es importante, ojo porque alcanza el balance de fondos monetarios de la Fed los 7 trillions, supera los 7 trillions en este año 2025, y en el momento en el que la Reserva Federal comience a bajar los tipos de interés, en el momento en el que Jerome Powell continúe con esa política monetaria que, recuerden que ya lo explicamos esta semana en un vídeo, si no lo habéis visto te lo comento muy rápidamente, el QT se va a finalizar esta próxima semana con la bajada de tipos del miércoles, que se va a producir y que viviremos aquí en vivo y en directo, que va a ser espectacular, pero con esa bajada de tipos finaliza el QT, finaliza esa restricción cuantitativa y por tanto podríamos estar a las puertas de inicio de un QE que podría hacer que esta liquidez de esos 7 trillions que tiene de Fondo Monetario en la Reserva Federal se comience a drenar y comience a irse a activos de riesgo. ¿Por qué esto sucede de esta manera? Porque esto
es digamos, una inversión segura, entre comillas, ¿vale? Es la inversión más segura que pueden hacer un inversor, donde aparca su dinero aquí en la Reserva Federal, donde le van a dar un interés pequeñito, pero un interés que va a estar seguro durante todo el año y que, por tanto, en momentos de crisis, en momentos donde las cosas no están demasiado claras y donde los tipos son muy altos, la política monetaria de la Reserva Federal es muy restrictiva, ahí aparcan ese dinero. En el momento en el que comienzan a bajar tipos de interés, ellos van a comenzar a recibir menos intereses por tener el dinero aparcado en la Reserva Federal y, por tanto, le van a pedir a la Fed: oye, dame mi dinero que voy a invertir en otras cosas que me den más rentabilidad. Ahí estaría una de las claves donde el balance de la Fed comenzaría a drenarse e iría a buscar activos de riesgo, como en este caso Bitcoin, Standard & Poor's y, bueno, activos donde iríamos sobre todo a la bolsa, ¿no? Hablaríamos de acciones y hablaríamos, por supuesto, de ese tipo de activos financieros que podrían tener una muy buena rentabilidad con una bajada de tipo de interés constante para los próximos meses. Ojo a esta otra información, porque esta otra información es clave para que entendamos cómo se encuentra actualmente el mercado. El funding rate negativo. Esto es clave. La tasa de financiación negativa, y la tasa de financiación negativa nos ha marcado históricamente suelos de mercado. Fíjense esta imagen y fíjense, porque ahora mismo comenzamos a tener funding rate negativo, y ese funding rate negativo nos está marcando un precio de Bitcoin, lo tenemos en torno, bueno, ahora mismo los $113.000 que nos encontramos en este momento. La última vez que tuvimos esa tasa negativa fue aquí en mayo-abril de 2025. Es evidente que ya sabemos lo que ocurrió por entonces. Bitcoin $74.000 de doble el suelo y para arriba. Y también lo tuvimos justamente aquí en septiembre-octubre de 2024, justamente antes de la enorme subida de Bitcoin. Otro punto de funding rate negativo también lo tuvimos en esta zona, justamente en septiembre del año 2023, antes de que Bitcoin hiciese ese rally, nuevamente iniciase ese rally, como ustedes pueden comprobar en pantalla. Por tanto, estamos ahora mismo ante nuevamente un funding rate negativo, con un Bitcoin en $113.000 y ante noticias esperanzadoras, bajada de tipo de interés y aumento de la oferta monetaria. Ojo a esto, porque, como digo, puede ser una absoluta locura lo que podría venirse para los próximos meses. Además, estamos viendo cómo se está comprando Bitcoin de manera masiva las últimas horas. Información que podemos rescatar desde Arkham. Ya saben ustedes, esa web donde podemos ver todo el movimiento de wallets importantes que están etiquetadas, están identificadas, y en este caso ahí lo pueden ustedes observar cómo se está moviendo cantidad de Bitcoin espectacular. De hecho, la última por parte de Kraken, movimiento de más de $100 millones, 967 Bitcoin movidos por parte de esta billetera. Hablábamos también del tema del final del QT, que ya lo hemos comentado, y esa posibilidad de inicio del QE que estamos comentando, que es una de las noticias más bullish que podría tener los activos de riesgo, en este caso Bitcoin y las criptomonedas. Y mucha atención a esto, porque esto ya lo veníamos también trabajando en el canal durante bastante tiempo. Esto es clave para que entendamos cómo puede ir moviéndose Bitcoin, y es que la última vez que el oro tocó techo, la última vez que el oro tocó esa zona de máximos, mucha atención, porque lo que Bitcoin hizo después es una subida de más de un 560%. Esto está visto en gráfica semanal, esto está visto en una gráfica, bueno, desde bastante lejos, pero ya estamos trabajando y estamos viendo aquí en este canal cómo, si nos adentramos en esa gráfica, en ambas gráficas, ponemos la lupa sobre ellas, podemos observar cómo el fractal que este año se está produciendo es un fractal bastante similar al que vimos el año pasado por estas mismas fechas. De hecho, quiero que lo veamos muy rápido para que entiendan la situación que Bitcoin frente al oro está teniendo en estos instantes. Y es que fíjense, porque si ponemos las dos gráficas sobrepuestas sobre TradingView, tanto la de Bitcoin como la del oro, fíjense en lo que ocurrió el año 2024, algo muy interesante, porque el oro hizo una especie de movimiento lateral allá por abril, mayo, junio de 2024, y a partir de julio-agosto comenzó a desplegar un tramo al alza donde Bitcoin seguía manteniéndose totalmente lateral, con ese lateral caída que podemos observar en pantalla. Llegados al punto que ven en pantalla el 28 de octubre, tocó techo, y tras ese golpeo de techo, Bitcoin se encontraba justamente aquí, comenzó a caer el oro
Y tras ese inicio de caída del oro, donde se mantuvo lateral durante algunas semanas, ¿qué hizo Bitcoin? Bitcoin comenzó a desplegar ese tramo al alza desde la zona de los $67.000 hasta la zona de los $107.000 que alcanzó ese máximo histórico. En este año estamos viendo algo similar, y es que el oro ha mantenido un movimiento lateral abril, mayo, junio y julio, y ha comenzado a desplegar un nuevo tramo al alza en agosto, llegando a un posible pico, a un posible alto en el oro justamente la semana pasada, donde vimos un día donde el oro cayó más de un 6% en tan solo una jornada. Observamos que Bitcoin, mientras el oro está haciendo este tramo al alza, Bitcoin se está manteniendo un patrón bastante similar, como ustedes pueden comprobar, un patrón que ya pudimos observar justamente el año pasado de lateral caída, patrón similar a este que terminó dando un gran tramo al alza con una subida de Bitcoin de en torno a $37.000, como ya todo el mundo conoce. Por tanto, podríamos estar ante el final de la subida del oro, ante el oro comenzar a caer, incluso moverse lateral, y un Bitcoin desplegando un nuevo tramo al alza con las noticias que se están produciendo, con las noticias que estamos viendo recientemente. Información, como digo, bastante relevante, que hablando de política monetaria, hablando de tema arancelario y hablando de ese inicio, por supuesto, del QE por parte de la Reserva Federal, Bitcoin podría tener totalmente vía libre para comenzar a hacer un crecimiento y hacer un nuevo descubrimiento por encima de los precios de $126.000. Si queréis estar informado de todo lo que va a ir pasando, suscríbete, activa la campanita y te seguiré comentando todo lo que tenemos y todo lo que vaya sucediendo en el mercado. Lo dicho, déjame en tu comentario también si te gusta este vídeo. Nos vemos mañana con más información y nuevas noticias. Si ocurre algo, también tendréis vídeo en la jornada de hoy. Activen campanita y lo dicho, pasen buen final de domingo.